nos hace compañía la licenciada Camila García de Nardi, para hablar de varios temas. Ahí está su teléfono celular para quienes quieran comunicarse con ella, 11 51 36 06 28, 11 51 36 06 28. Ella es licenciada en psicología y aborda qué problemática, para recordarla nuevamente. Camila, buen día. Buen día, Betty, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué problemáticas puntualmente para quienes te quieran consultar? Bueno, yo trabajo con todo lo que es ansiedad, en todas las edades, especialmente ansiedad, y bueno, también ansiedad en el mundo deportivo, sí. Entre otras cuestiones también, que bueno, siempre partimos desde la ansiedad, pero se abordan un montón de situaciones y problemáticas, pero sí, nos enfocamos mucho en eso. Y hoy, bueno, traemos ansiedad en adolescencia. En adolescente. Bueno, atención, fundamentalmente la familia, los papás que tienen adolescentes en casa. Ella va a referirse a este tema, cómo darse cuenta que un adolescente está atravesando por una ansiedad, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, la adolescencia sabemos que ya de por sí es una etapa bastante movida. A mí me encanta trabajar con adolescentes porque hay mucho potencial. Sí. Es una edad crítica, donde se puede desplegar un montón de situaciones para bien y para mal, claro, ¿no? Como claro. Vamos a hablar de todo. El adolescente ya de por sí, la palabra lo dice, adolece, viene como desde el lado de un duelo. Si bien también tiene que ver con crecer, hay una parte que se pierde. Sí. Y eso es lo que tenemos que integrar, ¿no? En el adolescente, y que también como adultos está bueno ver y contemplar. Que bueno, sí, es una edad donde hay muchos cambios. El adolescente no solo pierde parte de su identidad y tiene que formarse nuevamente. Es esto de, bueno, empezar a saber quién soy hoy, perdiendo el que era ayer, la infancia. En la infancia, ¿no? Que ese es el gran problema. No es adulto ni es niño todavía, ¿no? Totalmente. Entonces se pierde un cuerpo de la infancia, unos padres de la infancia, porque no son los mismos. Claro. Y bueno, no es lo mismo socialmente. Está esto como la necesidad de estar con sus pares constantemente, e identificarse, y desde ahí empezar a formar una nueva identidad. Y obviamente aparecen algunas cuestiones de ansiedad, como bueno, la necesidad de definir ya quién soy, para dónde quiero ir, las preocupaciones respecto a eso. Viene mucho la pregunta desde el adulto, como bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sí. Y es fuerte. Sí, porque a veces también es cierto, ¿qué vas a hacer con tu vida? Es una pregunta fuerte, ¿no? Pero es cierto que, bueno, se lo hace a veces desde el lugar de cómo planteo esta situación, ¿no? Desde el desconocimiento, de querer ayudar de alguna manera, ¿no? Los padres van siendo padres y van creciendo como padres junto con los hijos, digamos, se aprende a ser padre en la crianza nomás. Tal cual. Y que no hay esa un pregunta libro, siempre se dice, ¿no? No hay un libro para la crianza, más allá del amor que se le pueda dar y toda la condición, cómo actuar en determinada situación. Y creo que la adolescencia es una de las etapas más difíciles. Súper difícil, porque aparte del adolescente, ¿cuál es una de las características del adolescente? Oponerse, ¿no? Me opongo a mis padres, como a la figura que representa la ley, digamos, y es algo que tiene que estar en realidad. Y que los padres en ese caso muchas veces es como, bueno, no sé qué hacer. Exacto. Bueno, yo siempre lo que digo es mantener la presencia, ¿no? Como las dos P, la presencia y la palabra, siempre. Sí. Firmes ahí, aunque ese adolescente sea rebelde y obvio mantenga una personalidad diferente a la que venía gestionando en su infancia, claro. Bueno, los padres estar presentes, sostener el límite, hablar. ¿No? Hablan el otro día estaba escuchando también a una psicóloga que el límite, aunque les moleste, en realidad lo están buscando. Y es el amor más grande que le puede dar un padre, una madre, a un hijo, a una hija. El decirle no cuando entienden que es no, digamos, que no pueden ir a hacer determinada cosa porque puede ser riesgosa, porque puede ser peligrosa. Totalmente. Y más allá del enojo del momento, con el tiempo se lo va a terminar agradeciendo, ¿no? Totalmente. Es el mayor acto de amor, creo, el poner límites como padres. Obviamente cuesta, porque del otro lado el padre tiene que sostener una incomodidad. Claro.
no es fácil. No, totalmente. Porque a veces, bueno, a veces se ponen enojados, en algunos casos agresivos con la palabra también, o algunas cosas que pueden llegar a tener como, bueno, como reacción, ¿no? Totalmente, sí, pero es súper importante volver a las bases, ¿no? Que eso es lo que hablábamos también un poco de la infancia el otro día. Siempre volver a casa, que esté realmente ahí el tema de la presencia y la palabra real, porque quizás también los adolescentes hoy en día, que es un factor que integro mucho en consultorio, porque aborda muchos planos de sus vidas, son las redes. Hoy en día es como la mirada del otro constantemente, el tener que no solo vivir su vida, sino mostrar qué es lo que muestro, cómo lo muestro, la comparación. Entonces, todo eso son condimentos claves en la vida de los adolescentes hoy, que hace que también, bueno, realicen síntomas a partir de eso. La preocupación, bueno, los síntomas físicos que puede llevarles esto de estar todo el tiempo atrás de una pantalla. ¿Y qué síntomas físicos pueden aparecer, Camila? Y respecto a la ansiedad, puede haber palpitaciones, aceleración de la respiración, preocupación constante, esto de los pensamientos intrusivos, ¿no? Mi cabeza no para. Muchas veces llegan a consultorio desde ese lugar. Mi cabeza no para, no puedo dejar de pensar. Es esto de la rumiación, ¿no? Todo el tiempo, muy mental. Entonces ahí lo que empezamos a trabajar es discernir. Es mental que termina después impactando en lo emocional, sin duda. Totalmente, aparece la angustia. Es, bueno, no sé por qué estoy angustiado, no sé, no lo puedo poner en palabras. Y porque incluso esto es lo que pasa también para el adolescente, es difícil poner en palabras sus emociones o lo que está atravesando. Sí. Me preguntan, bueno, acá tenemos mamás adolescentes que dicen, pero yo le pregunto, ¿qué te pasa? Nada. ¿Y pero qué te pasa? Nada. ¿Y cómo estás? Bien. Pero en realidad, detrás del nada hay seguramente algo que le está pasando, y detrás de esa respuesta bien también hay algo que le está pasando, ¿no? Totalmente. Y en eso, ¿qué hay que hacer, Camila? ¿Hay que seguir insistiendo? Y sí, siempre está la educación emocional, que para mí es clave, desde casa. Bueno, también si se puede hacer un acompañamiento terapéutico es ideal, pero desde casa poner palabras a lo que sentimos. Claro. Que enseñarles eso, ¿no? Y detrás, bueno, por ahí de nada, no me pasa nada, vemos que es un nada por ahí agresivo, que viene con alguna otra cuestión. Entonces, bueno, ese nada agresivo a mí me demuestra que en realidad sí hay mucho contenido detrás de ese nada. Claro. Poner en palabras es fundamental. A mí algo que me gusta trabajar mucho con los adolescentes es la escritura terapéutica. A veces no saben poner en palabras, pero sí mediante el papel. Sí. Entonces ese es un recurso que yo recomiendo un montón, que se puede hacer desde casa, no es necesario ni siquiera, bueno, asistir a una consulta, no, desde casa escribir, poder tener algún medio de descarga, ¿no? Que es lo principal. Claro, así que escribir es una alternativa que ustedes pueden dar y da resultado, lo hacen. Sí, totalmente. Bueno, desde consultorio trabajamos mucho con disparadores, ¿no? Preguntas a trabajar semana a semana y que se vaya desplegando la escritura. Pero desde casa, sin disparadores, también se puede hacer, porque es simplemente pensar, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Y lo escribo. Y me detengo ahí un ratito. Claro, esto de la ansiedad que decías a veces termina afectando físicamente, se está notando mucho ahora. Hace un tiempo cuando hablábamos con el director de salud mental, nos contaba que ha aumentado la atención en adolescencias con ansiedad. Sí. Que es esto que decía, de palpitaciones, a veces está, bueno, a ver qué pasa, sienten que les falta el aire. Les falta el aire, totalmente. Esto tiene que ver con eso. Sí, sí. Tal cual. Y tal eso cual. viene de los problemas que vos decías, Y en realidad, obvio, siempre hablamos de la singularidad de todos los casos, el caso por caso, ver qué es lo que sucede con cada persona. Sí. Pero sí podemos hablar de que un ataque de pánico se puede gestionar desde el lado de la palabra previamente. Claro. Estar atentos ahí, que el diálogo siempre esté. Que si empiezan algunas alarmas, porque un ataque de pánico es como cuando se prenden todas las alarmas juntas, es eso, es algo está pasando, siento que tengo que huir y el cuerpo prende todas las alarmas juntas. Y que todo se activa en el plano mental, ¿no? Todo arranca ahí, todo arranca desde un pensamiento que aparece que me da miedo, y en vez de poder poner en palabras y decir, che, bueno, esto me da miedo, me lo guardo
y empiezo a hacer síntomas. Claro. Bueno, por eso también hay que tener mucho cuidado porque es una etapa, digamos, de la vida donde están muy vulnerables y pueden ser atrapados por esto cuando hablamos de grooming, de tantas otras cosas, se desvelan mucho a la noche y bueno, son llevados de tal manera, la semana pasada aparecieron también otros episodios que tomaron dimensión a nivel nacional, por eso el cuidado también de esto de las redes, que de alguna manera tienen, los papás recomendaban que ver, preguntar, y a veces de vez en cuando no está bueno, pero revisar su teléfono si entienden que algo raro está pasando, ¿no? Si es posible hacerlo, ¿no? Sí, totalmente, es que hay una gran parte de vida de ellos que pasa por las redes. Incluso, voy a decir algo, incluso con esto que pasaba con las amenazas y demás, hablando con alguien me decía, es mucho más profundo cuando empezaron a hablar con los papás y cuando empezaron a observar otras cosas, es mucho más profundo de lo que ellos quieren, más allá de alguien que quiere decir, voy a poner esto, vamos a decir que tenemos una bomba y no, es alguien que detrás de todo eso que dijo ese chico o ese mail que mandó, hay alguien que detrás los está manejando, ¿no? Sí, totalmente. Así que por eso de tomar con mucho cuidado todo también, ¿no? Tal cual, sí, y que no sabemos quién está del otro lado, como también hablar mucho eso en casa, ver con quiénes comparten el contenido, porque es su intimidad, y nunca sabemos a dónde va a llegar si es que esto se hace sin cuidado. Claro. Sí. Bueno, entonces por último, Camila, esto siempre da mucho más para hablar, ¿no? Sí, tenemos totalmente. estos minutos para hacerlo, pero que a modo de síntesis, ¿qué recomendaciones haces a las familias que tienen un adolescente? Que, bueno, es una de las etapas más difíciles por ahí de cada una de las personas. ¿Qué recomendás para que, bueno, puedan entender lo que les pasa y puedan acompañarlos de alguna manera también, ¿no? Bueno, eso lo que acabas de decir, Betty, es clave, entenderlos, ¿no? Que están pasando por muchos procesos internos, no solo cambia el interior, sino también el exterior, su mundo interno y el externo es diferente. Entonces, desde una mirada comprensiva, poder estar ahí, sostener el límite, sostener la presencia, sostener la palabra sobre todas las cosas, que sabemos que los adolescentes tienen un lenguaje también muy paralelo, ¿no? Como, no, yo no entiendo qué dice mi hijo que es adolescente. No, bueno, pero las bases siempre van a estar. Claro. O sea, ellos siempre van a necesitar de la palabra de sus padres. Entonces, no subestimar eso, estar presentes. Si empiezan a notar, obvio estar en posición de observadores, ¿no? Y si empiezan a notar algún que otro síntoma, acercarse más, poner en palabras qué es lo que sienten, que esté esto en casa de cómo te sentís y que no sea la única respuesta automática, bien. No. Quizás los padres también, no, bueno, hoy estoy un poco molesto, hoy estoy un poco angustiado, hoy me tiene preocupado esto, que ellos entiendan también que eso existe, que es parte. Y si pueden también incluir la escritura dentro de sus vidas, para mí eso es fundamental y está bueno. Y siempre, bueno, acompañarlos de cerca, de cerca. Está bien. Bueno, Camila, muchas gracias. El próximo miércoles hablamos de la adultez, la ansiedad de la adultez. Vamos a la adultez. Una parte, porque bueno, vamos a dividirlo si querés, porque da para mucho, Betty, hay mucha ansiedad, ansiedad en la adultez en estos momentos. Bueno, gracias, Camila. Por favor, gracias. un placer. Gracias. Bueno, como siempre. Bueno, ahí Camila García de Nardi, licenciada en Psicología, la pueden consultar a este número 11 51 36 06 28, 11 51 36 06 28, y en redes sociales la pueden encontrar como @Liz con C, para quienes nos están escuchando, @Garcia de Nardi, @Garcia de Nardi.